Bueno, ahora les invito a abrir la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Juan, un capítulo muy conocido, muy amado por todos nosotros, que es el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 12 al 17. San Juan 13, del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volvióse a sentar a la mesa y díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y en verdad, orando para ver qué podría compartir con ustedes en esta tarde, me vinieron muchas cosas al corazón, más pensando en que ya estamos, por la gracia del Señor, en el mes de diciembre de este año 2024, y mirando hacia atrás en muchas cosas el Señor nos había dado. Y también pensando en tal vez compartir alguna experiencia. Y en verdad han sido muchas cosas, y últimamente más todavía, con los cierres de las distintas actividades, toda la palabra que el Señor nos ha dado, tanto en los campamentos como en las concentraciones que hemos podido celebrar, y aún en los cierres de aquí, de las actividades en nuestra pequeña iglesia, el Señor continuamente, al abrir su palabra, nos da de sí, de sus cosas, de lo que Él es. Y me vino al corazón el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y el Señor quiere, es su voluntad, que nosotros sepamos las cosas que el Señor nos ha dado, que conozcamos las cosas que Él nos ha dado. Por eso nos ha sellado con el Espíritu Santo, lo tenemos en el corazón, todos aquellos que arrepentidos y con fe nos hemos acercado a Él para pedir el perdón y también la salvación de nuestras almas, y sabemos que está con nosotros para siempre, y que está justamente para enseñarnos y guiarnos a toda verdad, para edificarnos. ¿Cuántas cosas que sabemos, no es cierto? Si sabéis estas cosas. Y empecé a buscar el significado de cosas que ya creo que en una oportunidad lo había hablado el pastor Daniel. Pero cuando comencé a buscar aún el origen de esta palabra, la palabra cosas está como una ayuda para que comprendamos el sentido de la oración. Porque en el diccionario, cuando busqué la palabra cosas, no aparecía en ningún lado San Juan 13, que la nombra tantas veces. Yo decía, ¿por qué? Y entonces es porque no era la palabra central, sino que la palabra central es todas. Como dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Ese todas, ¿no? Daba la idea esa de
la obra de la voluntad de Dios para con nosotros, para con el Señor Jesucristo, para todo lo que le había dado que hiciera. Y entonces, para nuestra mayor comprensión, está agregado esa palabra cosas. Entonces, es verdaderamente el deseo del Señor que conozcamos lo que Él nos ha dado, con todo lo que eso implica. Y el Señor enseñaba y decía también, porque también el concepto, la definición de cosas, también es asunto de palabra, es todo lo que enseñanza, porque justamente el Señor Jesús nos dio todas estas cosas, como dice en San Juan 17, en el versículo 7, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. ¿Por qué? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y en el 10, y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Es decir, conocer todo lo que el Padre le dio para que la recibiésemos nosotros. Y qué precioso, ¿no? Pensar que por su gracia nosotros hemos recibido aquello que el Señor Jesús nos dio, nos dijo y nos enseñó a través de su palabra. Pero acá, como leímos, dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y entonces el hacer del Señor me llevó al versículo 12, que hace una pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? Y me preguntaba a mí misma, sé, entiendo, conozco lo que el Señor me ha hecho. Aquí, en el capítulo 13, sabemos que se trata del lavamiento de pies. Y también ese lavar tiene dos definiciones. Los primeros, el 5 y el 6, cuando habla del acto de lavar los pies, se refiere solo a eso. Pero ya en el versículo 14 lo pone en figura el concepto, ¿no? Habla de purificación. O sea, evidentemente tenemos una acción para hacer, como hizo Cristo, que Él nos dio su palabra, y a través de su palabra sabemos que es la bacro, la palabra del Señor, que nos limpia. Y por la palabra que les había dado a sus discípulos, ellos estaban limpios, necesitaban nada más que le lavara los pies, salvo uno que no estaba limpio, que sabemos que es Judas. Pero nosotros entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros para obrar esta limpieza en cada una de nuestras vidas. Y pensaba, ¿no? En el mismo acto que hizo de sacarse la ropa, de agacharse, de servir a los discípulos, hacer ese lavamiento, ya estaba mostrando lo que ya había hecho en la eternidad, dejar la gloria y venir a anonadarse para servirnos, para darnos la redención tan grande que gozamos, que no fue gratuito para Él. Realmente, como dice en Hebreos, habiéndole sido propuesto gozo, que podríamos decir que esta bienaventuranza, sufrió la cruz. O sea, fue muy grande el precio de nuestro Señor, lo que Él se despojó. O sea, es mucho lo que Él ha hecho. Y nos dice en el 14, si Él, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces ahí nos involucra, ¿no es cierto?, en este hecho de hacer, dice, los unos a los otros, entre nosotros, en este caso en la congregación, aquí, entre nosotros. Tenemos que obrar
lo mismo que Cristo obró. ¿Qué fue lo que obró? Bueno, primero se entregó, se humilló, y luego obró para servicio, para que seamos purificados, limpiados, edificados. Y recordaba el texto ahí en Corintios, ¿no? que la profecía es para justamente exhortación, consolación, edificación. Y pensaba que sí, que en este año, por la gracia del Señor, habíamos recibido este servicio a través de todos los hermanos que dan la palabra. Y que si hemos no aprovechado ese servicio, si hemos sido limpiados, edificados por esa palabra, si lo hemos verdaderamente apropiado en nuestras vidas, y que Él pide que así lo hagamos. Pero sabemos, lamentablemente, ¿no?, que muchas veces eso no pasa. No siempre nuestras palabras, las que salen de nuestra boca, son para edificación, exhortación, consolación. A veces producen mucho daño. Nos dañamos unos a otros, cosa que el Señor no nos enseñó. Y en esto recordaba algo que compartí con las hermanas, que ya hace mucho lo tenía en el corazón, pero la verdad no me tomaba el tiempo para meditarlo. Y que fue la experiencia de Ana. De Ana, en su corazón, ¿no? Sabemos que estaba siendo hostigada por su compañera, pero la palabra de Dios no se ocupa de Penina, se ocupa de Ana. Entonces, ¿qué pasaba con Ana cuando escuchaba todas esas palabras que la herían, dice la palabra de Dios? La entristecían, la irritaban, la llenaban de angustia. ¿Qué produjo eso? ¿Era bueno o malo? Sabemos que era malo, pero ¿por qué ella sentía esas cosas? ¿Y qué producía en su vida espiritual esas cosas? Y ahí me daba cuenta una palabrita que fue la que a mí me llamó la atención, que dice no comía. O sea, habían hecho el sacrificio, el holocausto, y ella no comía. Pero ahí está el auxilio del Padre, ¿no? A través de su esposo, que digamos la figura, que la amaba y había preparado una parte preciosa, especial para ella, y ella no lo estaba aprovechando. ¿Por qué? Porque tenía todo ese enojo, esa tristeza en el corazón a causa de las palabras que había escuchado. Pero el Señor no habla de la otra persona, sino de Ana. Y gracias a Dios, después leemos ahí en 1 Samuel 1, que ella comió. Quiere decir que ella pudo pasar la experiencia. Fue vencedora, comió. Y esa comida le dio la fortaleza de ir a la casa de Dios y derramar su alma. Y decía, qué precioso lo que el Señor obró, porque hizo la oración sacrificial, de entrega total. Ella tenía una necesidad, pero ahora ya no pedía para sí. Ella pedía lo que ese hijo, no para sí, sino para gloria y honra del Señor, para el servicio del Señor, para dárselo al Señor. Y allí recibió la respuesta, cuando sacrificó, cuando entregó todo lo que tenía, y no para sí, sino para la causa del Señor. Y así fue que nació Samuel, ¿no es cierto? Pero el Señor después, como dice acá, si sabéis estas cosas y las hiciereis, ¿no? Bienaventurados seréis si las hiciereis. Y ella fue bienaventurada. Y lean el capítulo 2 de Samuel, precioso, como ella testifica que fue bienaventurada. Y bienaventurada, la palabra, si bien se traduce feliz, porque 3 veces feliz, como si fuese un estado, pero da más idea de poseer algo, algo muy grande, decía, algo macro, enorme, ¿no? Y es justamente, es una satisfacción enorme, de bendición de Dios, ¿no? Una riqueza espiritual muy preciosa. O sea, que nos llena todo, que
si en verdad experimentara esa bienaventuranza, es como decir, con esto ya no necesito nada. Ya tengo todo, porque tengo todo lo que el Señor me quiere dar. Entonces, ¿cuánto haciendo este examen, ¿no?, personal, cuánto falta de, si sé estas cosas, hacerlas, porque el ejemplo nos dio, para que como Él nos hizo a nosotros, nosotros también hagamos a los demás, ¿no? Es lo que produjo, da un ejemplo acá en Gálatas 4:15, de la experiencia que obró la predicación de Pablo en Galacia, en los hermanos, en el versículo 15, ¿no? En un principio había conocido, aunque ahora le hace una pregunta, para que recuerden aquella experiencia que habían tenido cuando recibieron la palabra del Señor. Dice, ¿dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Era tanto el aprecio de la palabra que habían recibido del Señor a través de la instrumentalidad de Pablo, que por agradecimiento le hubiese dado todo, aún los ojos a Pablo, por recibir esa palabra. Y esa producía esa entrega, esa plenitud que ellos tenían, ¿no? Porque esa era la bienaventuranza, ¿no? Entonces, ¿cuánto, no es cierto? Tenemos que dar gracias al Señor y también pedirle perdón, ¿no? Porque muchas veces esto no se ve entre nosotros, o yo no lo hago, y mis palabras pueden ser que no sean de bendición en todo tiempo, porque el Señor no solo daba bendición cuando predicaba o enseñaba, sino a través de sus hechos, de su andar, todo en Él, ¿no es cierto? Estaba llena de la plenitud de Dios y todo eso llenaba a los hermanos. Y eso había hecho el Señor, ese es el ejemplo que nos da. Y mezclando experiencias, ¿no? Pensando en la última concentración femenil, pensando en Romanos 8:28, que también dice, ¿no?, que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y bueno, entre esas todas las cosas vimos que hay cosas que realmente nos bendicen, nos edifican, nos consuelan, nos exhortan, y hay cosas que también nos tientan, ¿no?, para pecar, como le pasó a Ana. Pero el Señor las permite, no es que sean su voluntad, pero las permite. ¿Por qué? Para probar nuestra fe, nuestra constancia, ¿no? Si a pesar de todas esas cosas, como también fue la experiencia de Job, seguimos siendo fieles al Señor y unidos a Él y querer cumplir su voluntad. Y ahí el Señor nos enriquece, ¿no es cierto?, cuando somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí también tenemos el ejemplo de Cristo, porque si nos pusiésemos a buscar, ¿no?, todo lo que relata Pablo en Romanos 8, esas cosas que no nos gustan, el Señor las sufrió, y muchos más. No hay dolor como el dolor de Cristo, y fue victorioso. Entonces, y el secreto de Cristo fue que desde la eternidad sufrió la cruz. Se negó a sí mismo y estuvo en comunión con el Padre Celestial. Y nadie ni nada lo apartó de eso, ¿no?, de esa conducta, por la gracia de Dios. Entonces, ese es el ejemplo que nos dejó, ¿no? Cada vez que me considero a mí misma y no tomo mi cruz, entonces cualquier cosa puede ser el resultado de mi experiencia. Pero solamente siguiendo el ejemplo del Señor, negándonos a nosotros mismos, vamos a poder procurar hacer aquellas cosas que el Señor, cada reunión,
cada domingo, cada martes, cada miércoles, cada sábado, cada día que nos da su palabra, vamos aprendiendo, vamos sabiendo, que baje, como se decía, a la experiencia, no solo intelectualmente, sino el conocimiento del Señor quiere es justamente práctico. Que el Señor nos bendiga y que podamos, ¿no es cierto?, repasar todas estas cosas que el Señor nos ha dado y mirar siempre el ejemplo de Él, ¿no?, que sobrepasa todos los ejemplos, para que logremos esta victoria, ser bienaventurados, porque ese es el propósito del Señor para nuestras vidas.